de Jaime, pero digamos que el culpable de que estemos reunidos el día de hoy, mi querido Elías Hassan Zacarías Fal. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a mi querido Gerardo González, tantos y distinguidos elogios inmerecidos. Consideramos que las actividades de los colegios y barras de abogados, hoy por hoy, y con todas las reformas estructurales que hemos sufrido en la legislación, es tener los temas puntuales y fundamentales, como fue el Congreso de Puebla, con la participación de la Suprema Corte de Justicia, y con un colegio de abogados. Ahora tenemos el privilegio de que los distinguidos y brillantes magistrados y jueces del distrito tengan a bien venir a hablar con nosotros y platicar, porque para todos nosotros estamos en una etapa de estudio y de educación continua. La reforma constitucional, como es de todo sabido, porque aquí estamos son puros peritos en derecho, no, fundamental la reforma de 2011, el artículo primero constitucional con todas sus implicaciones y la importantísima nueva ley de amparo que se publicó en el 13, nos obliga a reestudiar y repensar todos nuestros planteamientos que hemos estudiado la mayoría de nosotros. Tengo el honor y el privilegio que nos acompañen el magistrado Fernando Ramírez y el señor juez don Guillermo Campos Osorio. Distinguidos amigos y queridos amigos, antes de hacer la presentación de nuestros expositores, les van a las señoritas que nos auxilian. Hemos tenido como procedimiento siempre en la asociación que al final de las dos disertaciones de los conferencistas, las preguntas se formulen por escrito. En esa medida tenemos una mayor celeridad y puntualidad en la respuesta que se envía. Entonces las señoritas les van a dar un papel para que las 10 preguntas que tengan interés en formular sobre los expositores las hagan por escrito. Asimismo, también aquellas personas que quieran conocer los eventos académicos que realizamos, también se pueden hablar en todos sus planes. Bienvenidos a todos en nombre de la asociación y los expositores, aunque son de todos conocidos, voy a hacer una breve presentación de ellos. El magistrado Fernando Rangel Ramírez es licenciado en Derecho de la UNAM Aragón. En 1998 cursó la especialización judicial en el entonces Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia. En el año 2002 cursó la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados del Distrito, en el Instituto de la Judicatura Federal. Es maestro en Derecho de Amparo por la Universidad de Petanto, juez del Distrito de julio del 2002 a octubre del 2011. Magistrado de circuito a partir de noviembre del 2011, miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, en el referido Instituto del Tribunal Federal Electoral y diversas universidades. Participó en la delegación de juzgadores federales mexicanos que asistió al Congreso Judicial sobre aplicación interna en normas internacionales de derechos humanos, organizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada los días 1 a 3 de septiembre del 2008 en la ciudad de Panamá. Es subdirector de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil Tercera Región. Bienvenido, señor magistrado Fernando. El señor Guillermo Campos Osorio, juez de distrito, no sé si requiera presentación, pero pues lo tengo que hacer necesariamente. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Tributario de la Universidad de
diplomado en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, España, especialización en Administración de Tribunales de Circuito, cursos de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Universidad de Salamanca, España. Es juez de distrito desde 1999 a la fecha, ratificado en octubre de 2006, año en que también le fue otorgado el reconocimiento por 35 años de servicios en el Poder Judicial de la Federación. Ha participado en diversos foros internacionales en materia concursal organizados por el Banco Mundial en distintas ciudades como San Diego, Los Ángeles y Washington, en Estados Unidos de América, así como en Río de Janeiro, Brasil y Buenos Aires, Argentina. Fue designado jurado del 18º concurso interno de oposición para la reasignación de los jueces de distrito de competencia mixta. Actualmente es miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal desde septiembre del 2014 y director general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, Tercera Región, desde 2014. Un aplauso para nuestro colega. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al señor juez don Guillermo Campos. Un año, gracias que tuvimos conmigo, nos conocimos desde que éramos niños. Bueno, hombre, desde que éramos niños hemos tenido amistad y de repente pues, se pierde una pista y cuando se vuelve a encontrar en otras andanzas del litigio, de la impartición de justicia, de repente se vuelve a aparecer. Me voy enterando que pertenecía a la asociación de hermanos Almojado. Nuestros papás eran muy amigos. Sí, ya, pues tiene un restaurante de comida japonesa que es competencia de este lado. Pero cuando él me informó de la existencia de esa asociación, que también tenía algunas referencias, quedamos, yo propuse en ese tiempo, como dice la Biblia, que tuvieron por ahí alguna intervención académica y por qué no tener celebrar algún convenio de cooperación académica entre la Asociación de Magistrados de Distrito y la MUCAMI. Se quedó por ahí en el tintero un buen tiempo y pues hay gente que se tarda un año perfeccionando y ya al fin llegamos a aterrizarlo. Tuve que acudir aquí al guía espiritual de Gerardo, que es el guía espiritual de la asociación, y pues aquí estamos ya presentes y pues, va a ser la primera de muchas intervenciones, así lo espero. En aquel tiempo era el director, el magistrado Fernando Rangel, de la asociación, y de repente, pues, sufragio efectivo en una elección, me tocó a mí quedar como director. Estoy actualmente en funciones este año y el próximo, pues somos muy inquietos en este sentido, y pues nuestro amigo Elías Zacarías nos dijo, pues, vamos a proponer que nos pongan un tema de actualidad que tenga que ver con la reforma constitucional y con nuestra nueva herramienta, la nueva ley de amparo. Recordé lo que me dice mi esposa en mi casa, ¿no? Los accesorios sí de la suerte de lo principal, igual que yo soy un accesorio. Yo tengo la tarjeta adicional y ella tiene la tarjeta principal. Y entonces así estamos viendo lo que es la figura del amparo adhesivo. Y también pues, vamos a tratar, no sé si lo tengo de la revisión adhesiva, lo podemos tocar. El legislador fue muy prolífico, sobre todo en la regulación de la revisión adhesiva.
muy consciente, una técnica legislativa inmaculada, ya lo hicieron los ingleses en el Parlamento, ya saben, ¿no?, que nuestros legisladores mexicanos pues, son envidiados en todo el mundo por esas las técnicas parlamentarias de México son un ejemplo para toda la humanidad. Y pues como todo se aplica, en algunos lugares cuando son cuestiones de sesiones del Congreso, sesiones de tribunales, pues las decisiones se toman por mayoría o por unanimidad, ¿no? Pero a veces yo veo que las toman por animalidad. Por eso, de repente vemos aquí unos preceptos que no tienen ni pies ni cabeza y pues vamos a entrar en materia. Y pues yo creo que esto es algo de especial interés, no solo para los impartidores, ahora como nos dicen más elegante, los operadores. Si fuéramos operadores, no nos operábamos a nosotros mismos, ¿no? Pero somos los principales intérpretes y en realidad los que vamos a decidir en qué forma vamos a aplicar esta herramienta. Y algo que se queda en el tintero, como siempre, en todas estas reformas legislativas y procesales, todo el trámite, y ahí se lo dejamos a ver que los jueces que vayan construyendo, o de repente por ahí se les ocurren algunos acuerdos plenarios de los consejos de la judicatura, no al consejo, no, mañana estoy en otra sección. Entonces, pues, quieren que a través de la construcción que tenemos nosotros, establezcamos cuáles son los procedimientos que no vienen claramente previstos en la reforma constitucional y en la nueva ley de amparo. Entonces, así tenemos que ir hilando nosotros, construyendo paso a paso, no digo de echarlo a perder, porque normal nos veríamos como profesionales, como impartidores de justicia, tenemos que armar todo con buen sustento. Entonces, pues, si para nosotros como jueces federales es difícil esta situación, no quiero imaginarme cómo es para el foro. Si le explica uno a los justiciables, ellos lo van a entender. ¿Acaso los justiciables hoy saben lo que es la proporcionalidad, la ponderación en materia de derechos humanos? Pues no, ¿verdad? ¿Acaso los justiciables se saben todas las cuestiones, todas las teorías de argumentación y de interpretación, que luego en la Corte y en algunos tribunales son muy dados a citarlas, o a citar criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para una cuestión que tiene que ver nada más con valoración de pruebas? Bueno, pues, pero cuando llega el litigante que perdió el asunto con su cliente, pues si el litigante no le entendió, el cliente menos. Y así está nuestra técnica legislativa, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestras leyes fiscales que deliberadamente las hacen complejas para propiciar que no aumenta, eso es lo que hay que agradecer a los despachos, ¿no? Que las hagan complicadas y lo regresen los despachos fiscales, de abogados y de contadores. Y así nosotros pues vamos a, si para nosotros es difícil, pues también, ¿por qué no? Richa, Miguel, Bruno, que son juzgadores, y ¿quién más estaba por ahí? Un juez familiar, allá está Estrada, Claudio Estrada, bueno, será guitarrista. Si para nosotros es difícil, pues estas figuras de repente, como que me acuerdo de la película de Frankenstein, ¿no? Están hechas de partes de diversos cuerpos, ¿no? Ayotzinapos ahí. Entonces, pues ven, tenemos nuestro Frankenstein, pues vamos a armarlo bien. Y entonces vamos a ver unas figuras peculiares, ¿no? Y esto se empezó a gestar desde la época que era presidente de la
Corte, el ministro Góngora. Recuerden las Góngora por buenas obras, no por otras, no por picardías, pero las picardías traen consecuencias. Pero también desde aquel tiempo se estuvo meditando en torno a la necesidad de las figuras como la apelación, dicha la apelación adhesiva, y traerla a la figura del amparo, que era el amparo adhesivo, y la revisión adhesiva. ¿Y cuál fue la finalidad de traer estas nuevas figuras? El legislador, imbuido, no sé por qué, ya sin mucha técnica, como se la empezó a plantear en aquel tiempo en la Suprema Corte, pues nos trajo esta reforma. Aquí en México nunca se da que a la gente le gusta hacer caravana con sombrero ajeno, y que no olvidemos que en el 2000 una comisión de la Corte preparó un documento para presentar una propuesta de iniciativa de una novela de paro. No sé si recuerdan el famoso libro blanco, se fue repartido por todos lados, inclusive el proyecto o la propuesta de nueva ley de amparo circuló por internet y se hacía entrega de secretarios gratuitos. Y ahora pues, los legisladores se dan la atribución de que a ellos les debemos esta nueva ley. Nada más falta, ¿no? Pues vamos a entrar en materia ahora sí. No me adelante a los puntos que va a tratar el expositor principal. Me refiero al expositor principal porque como hay una, la expresión que utilizan siempre me ha hecho muy coloquial en la Corte, es del resort de los tribunales colegiados del circuito. Entonces, no es cuestión de Alberto Martínez de ninguna manera. Entonces empiezo la materia. Bueno, voy a empezar con una perogrullada. Digo perogrullada porque es algo que ya todos sabemos, pero pues siempre hay que dar una introducción. Tenemos las dos vías del amparo. El amparo directo, que se promueve o es procedente contra sentencias definitivas o contra resoluciones que ponen en juicio. Y el amparo indirecto, que procede en contra de actos diferentes de las sentencias definitivas, de las resoluciones que ponen fin al juicio, siempre y cuando se impacte en la ejecución, pero que tenga una ejecución en esos actos reclamados de imposible reparación o que impacte de manera inmediata derechos sustantivos del particular. Así tenemos el amparo de persona extraña a juicio, y hay algunos casos como el embargo, en cuestiones que antes se estimaban que eran intraprocesales, como la admisión de la prueba pericial contable, la materia familiar, la prueba del ADN, y aquí actos de esta naturaleza. Entonces, tenemos ahora, en relación con la primera vía, todos lo sabemos, que los elementos esenciales que deben plantearse en toda demanda pues son salud. Primero pues, los antecedentes del acto reclamado, y en los conceptos de violación pues vamos a tener un orden que actualmente lo hemos regulado también en el capítulo de revisión y de amparo principal, y el orden de los conceptos de violación pues, nos refiere que primero tendrían que ser los procesales, donde planteamos las cuestiones de carácter
de transgresión intraprocesales, siempre y cuando tengan su trascendencia el resultado de la sentencia definitiva. Otro aspecto sería que tiene que ver con el aspecto formal, que tiene que ver con la sentencia en sí, sentencia como acto, y pues, ya otro aspecto menos formal sería la sentencia documento, que son dos conceptos muy distintos. ¿Y a qué me refiero con la sentencia? En cuanto al concepto de evaluación de aspectos formales, bueno, una fundamentación, motivación, omisiones o incongruencia interna o externa. Ya sabemos que ese es el orden que debe de plantearse los conceptos de evaluación. Y pasamos ya a los conceptos de evaluación de fondo, que son los que atacan las consideraciones que informan a la sentencia, considerandos irresolutivos y el sentido del fallo. Entonces, tenemos en este caso que tenemos un amparo principal que lo va a promover y el legitimado es la persona cuya resolución definitiva fue contraria a sus intereses. Tenemos que intervienen ahí diversas partes. Tenemos las autoridades responsables y tenemos los terceros interesados. Tenemos que tanto unas como otros pueden proponer causales de procedencia, que desde ahorita se los adelanto, pues deben de ser de atención previa a iniciar el estudio de fondo de los conceptos de violación. Entonces, como les comentaba, la parte afectada con la sentencia o resolución que pone fin a juicio, pues podemos tener el condenado o el actor cuando no obtuvo sentencia favorable a sus intereses, o en el caso de que una demanda le haya sido desechada y con previo agotamiento del principio de definitividad, pues después quedó repelida su demanda, entonces ese hace competencia en la vía de amparo directo para la competencia de los tribunales colegiados, o también cuando vamos a poner una excepción dilatoria, una excepción de falta de personalidad antes de la reforma. Recuerden que daba uno por concluido el juicio, ¿no? Si dentro de los 10 días, en el caso de la materia mercantil, no se exhibía el documento complementario, se daba por terminado, porque es una especie como de sobreseimiento, y eso le tocaba a los tribunales colegiados, porque daba por concluido el juicio de manera anticipada. Entonces, así, dentro de esos tópicos tenemos qué pasaba con la parte que obtuvo sentencia favorable a sus intereses, para que no dijeran que no les daban la oportunidad también tener una vía para fortalecer o para propiciar que la resolución que le favorecía subsistiera. Entonces se creó la figura del amparo adhesivo. Y citaban ahí en aquel tiempo, ahí en la corte, una obra del siglo XIX, del famoso conde de la Cañada. Yo les decía a los compañeros de la corte en ese tiempo, que era el secretario de Estudio y Cuenta, pues que ya tenemos que hacer obra de paleontología jurídica, ¿no? Paleontología judicial. Ya tenemos que irnos a antecedentes muy remotos para encontrar algunas figuras que las podíamos rescatar para traerlas ahora a nuestro sistema procesal, ahora a nuestro sistema de amparo, que podían ser necesarias para que las partes o los justiciables tuvieran más elementos para proponer su defensa. Y aquí tenemos una de ellas, ¿no? En el Conde de la Cañada se hace mención a la apelación adhesiva. Entonces,
¿Cuál es la naturaleza del amparo adhesivo? No es un amparo medular. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es accesorio. Es accesorio de otro, que es el principal, que es el que les comentaba, que promueve a aquel que no obtuvo sentencia favorable a sus intereses. Y entonces, ¿y cuál es el objetivo del amparo adherente? Espero que no en tu terreno. Es fortalecer las consideraciones del fallo reclamado. Segundo, que subsista esta resolución. Tercero, en última instancia, que si hay motivos para conceder en el amparo principal, se pueda atender alguna violación procesal que afectó al adherente y que trascendió a la sentencia definitiva, aunque haya sido favorable a él, pero de alguna manera hay unos aspectos que no le favorecieron. Entonces ahí a lo mejor le convendría a él que en lugar de que le concedan el amparo al otro, bueno, aquí está mi violación procesal. ¿Y qué tal si era cuestión de una prueba? Y que esa prueba podría tener el impacto de cambiar el sentido de la resolución, ¿no? Son aspectos que hay que dar fino para comprenderlo, ¿no? Y también habrá que atender que tiene una cuestión común con el principal. Ahí sí, en un solo escrito, en el amparo, cuando el amparo adhesivo, tiene el promovente la obligación de invocar todas las violaciones de carácter intraprocesal que estima que ocurrieron en el desarrollo del juicio, en su perjuicio, siempre y cuando preparara la procedencia de la violación, el planteamiento de la violación procesal a través del agotamiento de los recursos ordinarios que se prevén durante el trámite del juicio. Y ahora vemos también la famosa reforma procesal, y que esto nos ayudó mucho a que buscáramos economía y concentración procesal, y que evitó aquellos, bueno, Licha es muy jovencita, aquellos testimonios ahí que costaban tanto al país. Afortunadamente con las nuevas administraciones pues ya la gente lo piensa más, los bosques se los agradecen, ya no sé cuánto cuesta cada copia certificada, cada hoja de copia certificada, y esto se lo agradecen, hay que agradecerle, los ecologistas se lo agradecen ahí al costo de cada hoja de la copia certificada. Pero en aquel tiempo era un abuso. Entonces aquí así tenemos entonces que ¿y cuál es la consecuencia de que si en el amparo principal o en el amparo adherente no se formulen esa serie de violaciones de carácter intraprocesal? Que se extingue el derecho. La ley habla de preclusión, pero no estoy de acuerdo con ese concepto, porque considero que la preclusión es algo que se da en el trámite de un mismo procedimiento y no en relación con algo distinto que va a ser un juicio de amparo directo que tiene su tramitación y sus peculiaridades especiales, ¿no? Entonces, ¿y cuál es y qué obtenemos con ese principio de concentración y de economía procesal, que es debido al acatamiento al 17 constitucional? Entonces, tenemos ahí un gran logro. ¿Y qué pasa si una violación procesal planteada por el adherente en la que luce deficiencia en la contestación de agravios fuera inepta para trascender al sentido de la sentencia? Entonces ahí, eso, bueno, yo me acuerdo cuando era secretario del tribunal colegiado, pues me acuerdo en aquel tiempo que pues yo estuve con el maestro Abante un tiempo como secretario de sala, y sabía lo que son las apelaciones intermedias, y tiene uno cierta agilidad para conocer todas estas violaciones o planteamientos de violación de carácter intraprocesal.
pero vamos a suponer que llega al tribunal colegiado, ya tenemos nuestra sentencia definitiva y por ahí sale un concepto de violación que nos hace mención, oye, pues me desecharon indebidamente esta prueba y la sala fue